chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Ya tenéis aquí la cámara, ¿vale? Ya he puesto un poquito en la cámara, pero bueno, de todas formas, vamos como siempre a esperar unos minutillos para que la gente se vaya uniendo. Y nada, en cuanto sean, pasen pues eso, 5, 6, 7 minutillos, comenzamos. Así que os estoy leyendo en el chat. Recordad que para las alertas, en principio, debería sonar y salir, si alguno se le da el follow, se da a seguir al canal. Y poquito más. Así que voy a comprobar que todo esté bien. El sonido yo creo que va bien ya. Vale. Si se me escucha bajo, alto o lo que sea, me decís, ¿vale? Y lo cambio. Eso en cualquier momento me decís, oye, no se oye bajo, se oye alto. Me explotan los altavoces del móvil. Pues con lo que sea me decís. Vale. Voy a comprobar más parte técnica. Vale, correcto. Así. Vale, perfecto. Dubán, ¿estás desde la PlayStation? No me lo puedo creer. No sabía que había aplicación para Play de Twitch. Vale, gracias Martín por confirmar que se escucha bien. Hola a todos los que estéis llegando nuevos. Bienvenidos.
Vale, comenzaremos en breves, ¿vale? Así que no... Espero que el stream de hoy sea bastante cortito, espero. Y no enrollarnos mucho con los ecosistemas. Es un tema más corto que el anterior, bastante más corto que el anterior. Así que yo creo que no nos debería llevar más de... Bueno, siempre digo 1 hora y luego al final acabamos siendo 1 hora y media. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Y a ver cuántos espectadores somos ya. Vale, todavía falta que entre gente. Así que, pues vamos esperando Sony 5, como muy tarde 10 empezamos, ¿vale? Para no dormirnos en los laureles. Que con el día bueno que hace hoy entiendo que la mayoría no querráis queréis estar aquí mucho tiempo viendo la pantalla. Oye, dice Diego que él y Rodrigo se han ido al entrenamiento entiendo que de fútbol, ¿no? Creo que jugáis. Para ver el directo, oye, pues encantado, bien. Yo creo que os va a venir bien. O sea, ya sabéis que es voluntario, que no obligamos a nadie aquí. Eh, pero bueno, si creéis que os va a venir bien para el examen del viernes, pues genial. Gracias por perderos vuestro entrenamiento y venir a verlo. Vale, creo que se ve todo bien. Vale, chachi. Vale, Twitch me avisa de que todo va bien. Correcto. Vale. Sí, hace mucho, mucho calor. Yo además tengo que cerrar las ventanas porque como tengo iluminación artificial, en principio no puedo tener las ventanas abiertas porque se pone de un color raro y me estoy aquí cociendo como vamos, como un pollo. Pero bueno. ¿Qué hora es? Vale, y 6. 2 minutos, 3 y empezamos, ¿eh? No os impacientéis. Es mi horno. ¿A tu horno te refieres, Gael, con tu casa o a tu horno? O sea, estás literalmente metido en el horno para ver el directo. Es una broma, así que no. Ya siento que los inicios del streaming sean bastante aburridos, porque estamos aquí todos esperando a que entre todo el mundo, pero bueno, os pondría música, pero ya lo he quitado, la tenía puesta. El próximo día, bueno, iba a decir el próximo día, con vosotros y no va a haber próximo día, porque no os voy a dar más clase seguramente nunca. Así que, bueno, seguramente año que viene, no, año que viene fijo que no. Así que, pues, no habrá streamings. Pero bueno, año que viene voy a intentar poner también el musicote este de fondo hasta que empecemos con la presentación, así que, bueno, pues así ese es un poco más animado. Me pregunta Martín que quiere ser amigo de Martín, el moderador, el canal. ¿Algún consejo? Pues nada, eso un Bizum de 30 euros y se arregla fácil. Pues nada, 1 minuto y empezamos, ¿vale? Empezamos en 9. Que ya hemos dado suficiente tiempo a todo el mundo para que pueda entrar. Y así no hay problemas. No sé cuántos espectadores tenemos. No lo estoy viendo bien. No me refresca bien la página, así que no tengo ni idea. Pero bueno, en cuanto dé el reloj y 9, yo creo que vamos a empezar con el tema. Pregunta Diego que si podemos jugar luego el Stumble Guys. No sería mala idea y sería buena idea para celebrar el fin del streaming, de los streamings, pero ya es muy tarde, serán las 9, 9 y pico. Yo quiero ir a cenar, hace calor, quiero ir a la terraza a estar un poco sentado en la calle. Así que, pues para otra vez. Pero bueno, buena propuesta, Diego, de todas formas. Así que, pues nada, son y 9 chicos, vamos a empezar, ¿vale? Así que le doy al PowerPoint y empezamos. Recordad, antes de nada, bueno, espera, voy a colocar la cámara de zoom primero, que nunca la coloco bien. A ver, déjame ver un momentín. Vale. Vale, perfecto. Pues comenzamos. Vamos a ver. Ah, lo que iba a decir. Recordad que cualquier pregunta me la podéis plantear tanto por el chat de Twitch
como por la publicación que he hecho hace unos minutos de que teníamos streaming ahora, ¿vale? Así que, pues, cualquier duda que tengáis, la planteáis ahí, paro el stream, la contesto y seguimos, ¿vale? Y si son dudas generales, pues las podéis hacer al final si queréis. Así que nada, empezamos. Vamos ya con el último tema, que es el tema de los ecosistemas, ¿vale? Que son los grandes sistemas naturales. Como siempre, y voy a ir muy rápido en esto porque siempre nos paramos y tampoco tiene tanta importancia, vamos a ver las cosas que ya, si os habéis puesto a estudiar o las cosas que deberíais sobre todo saber después de haber estudiado este examen. Vamos a ver. La primera, vamos a ver qué es un ecosistema, ¿vale? La segunda también, que cuáles son los componentes de ese ecosistema. Después veremos cómo se relacionan los seres vivos entre sí, veremos qué son los biomas y los tipos de biomas y también algún otro tipo de ecosistemas. Y por último, que no lo vamos a ver aquí hoy, porque lo hemos comentado un poco en clase, lo hemos comentado hoy y lo comentaremos mañana con primero A, la pregunta de si es el ser humano un peligro para los ecosistemas y la Tierra en general. Que se podría reducirse, se podría definir bueno, definir no, resumirse en que ¿es el ser humano un problema para el ser humano, para la supervivencia del ser humano? Bueno, pues hoy y mañana pues hablaremos de esto, hemos hablado y hablaremos de esto en clase. Así que nada, comenzamos ya un poco con la teoría. En principio, los ecosistemas son sistemas, entonces están formados por elementos. Vamos a ir desde lo más concreto a lo más general, ¿vale? Así que lo más concreto que tenemos es el individuo, ¿vale? Si estuviésemos en una clase, sería cada uno de vosotros. Un individuo significa que es un solo representante de una especie determinada. En el caso de la clase, de la especie estudiante, cada uno de vosotros seríais un individuo. ¿Vale? Pues en este caso he puesto el ejemplo de un ratón. Si ya en vez de tener en cuenta el individuo, la persona solamente, o ese organismo, ese ratón que habíamos visto aquí, tenemos en cuenta todos los miembros de esa misma especie, ya pasamos a hablar de la población de un ecosistema, ¿vale? Un individuo es uno, todos se llama población. Si en lugar, además, de no tener en cuenta esa especie determinada, tenemos en cuenta todas las especies del ecosistema, estaríamos hablando de comunidad, ¿vale? Que la definición que os he dado en clase es que es el conjunto de todas las especies que viven en un lugar, ¿vale? En este caso, aquí teníamos la población de ratones, pero ahora, como tenemos en comunidad, pues vamos a tener a ratones, pero también podemos tener, pues, serpientes, los arbustos, la hierba, etcétera, etcétera. Y por último, ya en el plano más general, tendríamos el ecosistema, que es, por un lado, lo que hemos estado viendo son los seres vivos, el medio físico en el que viven y todas las condiciones que los rodean, es decir, no solamente las rocas donde viven, sino también cuenta la temperatura, la humedad, la salinidad, el viento que haga en esa zona, la cantidad de horas de sol, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además, hay que tener en cuenta para conseguir un ecosistema, como hemos dicho, los seres vivos, luego el medio físico y después también las relaciones entre todos ellos, ¿vale? Lo vamos a ver ahora a continuación. Vale, vamos primero a responder preguntas. Así que sea relevante, creo que solamente la pregunta que hace Martín, que si puedo poner en el Classroom las diapositivas resumidas como siempre. Ya lo tienes desde hace un par de días, ¿vale, Martín? Si entras en Classroom, vas a apuntes de clase o algo así, o apuntes la unidad 7, creo que pone, y ahí lo encontrarás, ¿vale? Lo de siempre, con la diapositiva, con la explicación de cada diapositiva. Así que si no hay más preguntas, seguimos. Vale, y como decía, repito una vez más, el ecosistema son los seres vivos, son el medio físico donde viven y por último son también las relaciones entre cada uno de ellos. Seguimos. Vamos también a hablar ahora de los nombres técnicos que tienen las partes del ecosistema. Si hablamos de... Bueno, aquí no lo veis porque está en mi cámara, la podría mover, pero no quiero liarla. Así que lo vamos a dejar así, ¿vale? Os lo digo de palabra. El medio físico es el biotopo, ¿vale? Lo que veis aquí, las rocas, las madrigueras, etcétera, etcétera. La biocenosis es el conjunto de todos los seres vivos que viven en ese ecosistema, ¿vale? Como repito, el medio físico es el biotopo y la biocenosis son todos y cada uno de los seres vivos. Y por último, lo que falta por completar el ecosistema son las relaciones entre todos ellos, ¿vale? Vale. Un momentín, Martín, que te vas a un ratito al banquillo. Vale. Perfecto. Seguimos.
Vamos a ver. Como os he dicho, el ecosistema se compone de 3 cosas: el biotopo, la biocenosis y las relaciones en el ecosistema. Repito, el ecosistema se compone de 3 elementos: la biocenosis, que son los seres vivos; el biotopo, que son el medio físico y los factores ambientales; y por último, las relaciones entre todos ellos, ¿vale? ¿Qué implica relaciones entre todos ellos? Pues implica relaciones de la biocenosis con el biotopo, es decir, de los seres vivos con el medio físico. Pero también implica relaciones entre seres vivos, es decir, biocenosis con biocenosis, pero también el biotopo con el biotopo, ¿vale? Condiciones con condiciones. Por ejemplo, pues si llueve, el caudal de los ríos va a ser mayor. Pues eso es una relación del biotopo con el biotopo. Vale, seguimos. Vamos también a hablar un poco del tamaño de los ecosistemas, porque los ecosistemas pueden ser tan pequeños como, por ejemplo, esta botella, ¿vale? Aquí dentro hay una serie de bacterias, podría haber una serie de bacterias, que esperemos que no, pero podría haberlas. Pues podría ser incluso así de pequeño un ecosistema. Pero también la naturaleza, por ejemplo, en un bosque, o el tronco de un árbol puede ser un ecosistema en el que vivan ahí invertebrados, vivan bacterias, vivan líquenes, ¿vale? Pero también en una charca, una isla, bosque, océano, incluso igual de grande que la Tierra, ¿vale? Ese ecosistema que es igual de grande que la Tierra lo denominamos ecosfera, ¿vale? Y la ecosfera se compone de las 4 esferas que ya hemos ido hemos ido viendo durante todo el curso, que son la geosfera, como sabéis, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, ¿vale? Estas 4 esferas conforman lo que conocemos como ecosfera, que como definición sabíamos que es el conjunto de todos los ecosistemas del mundo y que agrupa a las 4 grandes esferas. Repito, geosfera, atmósfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera, ¿vale? Perfecto. Pues seguimos. Pregunta Jessica, antes de pasar, si hay que saberse lo del tronco. No, esto simplemente, Jessica, hay que saber que los ecosistemas tienen tamaños muy variados, que van desde cosas muy muy pequeñas, tan pequeñas como, pues eso, lo que hemos dicho, un pequeño charco en un bosque, hasta algo tan grande como el planeta, ¿vale? Solo simplemente saber que hay muchos tamaños y hay que saber que depende cuánto consideremos, van a ser más grandes o menos. Seguimos, pues. Pasamos hasta aquí, ¿vale? La ecosfera. Y hablamos también de los límites entre los ecosistemas, ¿vale? Aquí os acordáis que hablábamos de que en la izquierda teníamos un ecosistema y en la derecha teníamos otro ecosistema. La zona intermedia, ¿vale? Entre 2 ecosistemas y donde se ponen en común las características de ambos ecosistemas se llama ecotono, ¿vale? Que como pone la definición, es una zona de transición entre los 2 ecosistemas que, al tener las características de ambos, tiene una especial biodiversidad, ¿vale? Yo os lo explicaba con el ejemplo de la puerta. Yo podía estar en clase con mucho calor o vamos a decir de otra manera, podría estar en clase con mucha humedad o podría estar en el ecosistema pasillo con mucho frío, ¿vale? El punto intermedio, que sería abro la puerta y me quedo bajo la puerta, eso sería el ecotono, porque es una zona de transición entre 2 ecosistemas, entre el ecosistema clase y el ecosistema pasillo. Además, como estoy en el punto intermedio, estoy en el ecotono, tengo unas especiales características porque comparto lo bueno de las dos, ¿vale? Comparto la humedad de mi clase con el fresquete que hace en el pasillo, ¿vale? Pues en los ecosistemas igual, en los ecosistemas, en los ecotonos, como hay las características de ambos ecosistemas, aquí en este caso pues hay árboles del ecosistema 1, pero también hay la hierba del ecosistema 2. Pues aquí va a haber una especial biodiversidad. Esto es lo que hay que saber. Seguimos pues. También es muy importante que sepáis diferenciar la diferencia entre hábitat y nicho ecológico. Y esto es muy sencillo. El hábitat es simplemente la zona donde viven los organismos, donde vive un organismo determinado, ¿vale? Si yo vivo normalmente pues en mi casa, pues mi hábitat va a ser mi casa. Pero sin embargo, el nicho ecológico es todo lo demás, además del hábitat, ¿vale? Es no solamente dónde vivo, sino qué como, con quién me relaciono, en qué contexto estoy, ¿vale? Son todas las características que rodean al ser vivo, ¿vale? A ese organismo. Entonces, repito, el hábitat solamente donde viven, el área donde viven, mientras que el nicho ecológico es ese área donde viven y todo lo demás, ¿vale? Y dijimos que era muy importante, que había que saber que el hábitat, un organismo lo puede compartir, pero el nicho ecológico no se puede compartir, porque si 2 organismos comparten el mismo nicho ecológico, una de las 2 especies se extinguiría, ¿vale? Porque al final no puedes compartir toda tu existencia, porque estás alimentándote de lo mismo, haciendo lo mismo, tus depredadores son los mismos. Al final, una de las 2 especies va a desplazar a la otra, ¿vale? Repito una vez más, se puede compartir hábitat, pero no se puede compartir nicho ecológico,
¿Vale? Y otro ejemplo que poníamos en clase, hablamos de que en la sabana había ñus, había cebras y había gacelas. ¿Comparten hábitat? Sí, comparten su hábitat, que es la sabana africana. ¿Pero comparten nicho ecológico? Pues no, no pueden compartir nicho ecológico. Primero, porque hemos dicho que no se puede, pero además, ¿por qué? Entonces, ¿qué hacen ellos para no tener que compartir nicho ecológico? Pues alimentarse de cosas distintas. Por ejemplo, ñu hablábamos de que podía alimentarse de los arbustos, la cebra de los pastos secos y la gacela de los pastos húmedos. Así, al diferenciarse ellos tres, no comparten nicho ecológico y por lo tanto no se pisan unos a otros y por lo tanto no se extinguen. Bien, ¿ha quedado claro más o menos? Vale. Pues seguimos. Pasamos ya a ver de qué depende un ecosistema, ¿vale? El ecosistema depende fundamentalmente de dos cosas. Va a depender de los factores abióticos, abio, sin vida, ¿vale? Los factores que no tienen vida, es decir, los factores ambientales del medio físico, ¿vale? Las características del biotopo. Y por otro lado, las cosas que sí que están vivas, los seres vivos, la biocenosis, que fundamentalmente son las relaciones, es decir, ¿vale? El ecosistema, ¿de qué depende? Va a depender, por un lado, de las características físicas, ¿vale? De las condiciones del ecosistema y por otro lado de cómo se relacionan los seres vivos entre sí. Así que ahora primero vamos a ver los factores abióticos, ¿vale? Los factores luz, temperatura, etcétera, que hay en el ecosistema y luego veremos cómo son las relaciones entre los seres vivos del ecosistema, ¿vale? Así que seguimos. Voy a leer un poco el chat porque os veo muy activos, pero igual no estáis aquí hablando de nada importante. Jessica, el nicho es la función de un organismo, es decir, todo lo que hace. Todo lo que hace un organismo es un nicho ecológico. Lo que come, dónde vive, con quién se relaciona, a quién se come, cómo se adapta a un determinado factor abiótico, ¿vale? Todo lo que relaciona a su existencia. Vale, dice... creo que es Alejandro. Dice que él, bueno, como son mellizos, que comparte todo con su hermana y no se ha extinguido. Claro, porque sois la misma especie. Dentro de la misma especie, en principio, o de la misma familia, no hay esa problemática. Es cuando se compite entre especies diferentes, ¿vale? De todas formas, tú no compartes todo con tu hermana, porque tú igual comes una cosa y tu hermana come otra, ¿vale? Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Y efectivamente lo que dice Diego, no compartes la misma cama, no compartes la misma ropa y ni la mesa de clase. Pues perfecto, mira, está así, Diego, te lo ha aclarado. Vale, seguimos. Repito, que me llame liaba. El ecosistema depende de dos cosas. Por un lado, de los factores abióticos y por otro lado, los factores bióticos. Vamos a ver ahora los factores abióticos. ¿Qué pasa con los factores abióticos? Vale. Lo que veíamos en clase es que no todos los organismos y no todos los seres vivos, incluidos nosotros, podemos vivir en donde queramos ni en las condiciones que queramos. Yo, por ejemplo, no puedo vivir, los seres humanos no podemos vivir en un clima extremadamente seco o no podemos vivir en un clima extremadamente caliente, ¿vale? Una temperatura de 100 grados, por ejemplo, en una chimenea volcánica submarina, no podemos soportar esa temperatura. Entonces, estamos limitados a unas temperaturas determinadas, ¿vale? A un rango determinado de ese factor abiótico. Y ese rango al que estamos nosotros limitados para poder vivir se llama, como veis aquí, intervalo de tolerancia, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo, fijaos. Para representar el intervalo de tolerancia hacemos un eje horizontal en el que vamos a poner el factor abiótico. Lo ponemos desde su valor mínimo, ¿vale? Hasta al otro lado que tenemos su valor máximo. Aquí ponemos los valores, lo vamos a ver un poco más adelante. Y en el eje vertical ponemos pues el número de individuos que hay. Cuanto más haya, más podrán vivir o mejor vivirán. Y los seres vivos se distribuyen a lo largo del factor abiótico. Lógicamente aquí, que tenemos el máximo de la gráfica, ¿vale? En este punto, implica que van a vivir muchos más organismos, mientras que en esta zona del factor abiótico van a vivir muchos menos. Os lo pongo con ratones, por ejemplo. Si ponemos en esta distribución los ratones, en este intervalo de tolerancia, en este punto va a ser donde más ratones vivan, mientras que en los extremos van a ser donde vivan menos ratones. ¿Por qué van a vivir menos ratones? Porque en realidad están... un momentillo. Vale, porque en realidad los ratones están en unas condiciones que no les compensan, que no les viene bien, que no están a gusto. ¿Vale? Entonces, a ese intervalo... Un momentillo. Vale. A ese intervalo donde pueden vivir los seres vivos se llama intervalo de tolerancia,
¿vale? Y en las zonas, bueno, antes de pasar a las zonas limítrofes, dentro de ese intervalo de tolerancia, al punto donde más y donde mejor viven, se le llama punto óptimo de crecimiento, ¿vale? O zona óptima, punto óptimo, lo que queráis. O factor o condición óptima, ¿vale? Luego, a los lados de ese intervalo de tolerancia, cuando ya nos acercamos a unos extremos donde ya los seres vivos no pueden vivir tan bien, hay muy pocos individuos, ¿vale? Porque las condiciones se acercan mucho a lo que ellos ya no toleran. Y ya, si pasamos de estas dos rayitas que he marcado aquí, que se llaman límites de tolerancia, ya los organismos ya no pueden vivir, ¿vale? En principio, no podrían desarrollarse y se morirían. O no directamente no irían para allá. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que saber de aquí? ¿Qué es importante? Pues que la zona donde puede vivir un organismo se llama intervalo de tolerancia, que tiene un punto óptimo, donde es donde mejor puede desarrollarse, que ya cuando se acerca a las zonas limítrofes hay pocos individuos, como podemos ver aquí, y que a partir de un determinado punto de ese factor abiótico, marcados con estas flechitas de color azul, que se llaman límites de tolerancia, a partir de ahí, tanto por arriba como por abajo, ese ser vivo no se puede desarrollar, ¿vale? Ese ser vivo llega a unas condiciones que no le vienen bien, entonces no se puede desarrollar, que es a partir de los límites de tolerancia, ¿vale? Porque está fuera del intervalo de tolerancia, ¿vale? Vamos a ver. Preguntillas. Los puntos de color amarillo, ¿cómo los llamamos? Pues Gael, simplemente no es que tenga un nombre esa zona, porque en realidad esa zona se llama intervalo de tolerancia, pero tienes que saber que cuando ese intervalo de tolerancia se acerca a los extremos, el número de la población, ¿vale? El número de individuos se disminuye. Porque aunque pueden vivir, no están muy a gusto viviendo, entonces tienden a no vivir ahí, entonces el número baja, ¿vale? Simplemente eso. No hace falta que los llaméis, solo hace falta que describáis que dentro del intervalo de tolerancia, en los extremos, el número de individuos baja, porque son condiciones que no les favorecen tanto. Pueden vivir, pero por así decirlo, diríamos a duras penas. ¿Vale? Vale, genial, Rubén. Pues seguimos, Rubén y Gael. Gracias por la pregunta. Una vez hemos visto cómo es los conceptos de intervalo de tolerancia y conceptos asociados, vamos a ver cómo pueden ser esos intervalos de tolerancia. Fijaos, si aquí os he puesto un factor abiótico pues que va de 50 a 95, ¿vale? Si ese intervalo de tolerancia es muy ancho, decimos que ese organismo es eurioico. ¿Qué significa eurioico? Pues que tiene una zona donde puede vivir amplio, ¿vale? ¿Qué significa eurioico? Significa que puede vivir a gusto en muchas condiciones diferentes. Por ejemplo, si fuese temperatura, pues yo vivo desde 0 grados hasta 40, más o menos bien. Pues soy un organismo eurioico para la temperatura. Pero imaginad que yo solo pudiera vivir entre los 20 y los 25 grados. Que a partir de los 20 y los 25 grados me moriría. O ya no estaría a gusto, o ya me iría a otra parte. Pues ahí estaríamos hablando entonces de un organismo estenoico. ¿Por qué? Porque ese intervalo, ¿vale? Ese intervalo de tolerancia se hace mucho, mucho, mucho más estrecho. Estrecho, esteno, ¿vale? Estenoico, estrechoico. Estenoico, ¿vale? Es más estrecho. Que implica que la zona óptima es muy pequeña y por lo tanto que solo pueden vivir en una zona muy, muy, muy determinada y por lo tanto están muy condicionados por ese factor, ¿vale? Así que repito, para que quede claro, si el intervalo de tolerancia es ancho, los consideramos eurioicos, y si el intervalo de tolerancia es, como en este caso, más estrechito, estaríamos hablando de organismos estenoicos. Vale, creo que esto ha quedado claro. Por ejemplo, en estos dos cactus, el cactus verde clarito, veis que tiene puede vivir en un rango de humedades bastante amplio, desde casi 54 hasta 84 más o menos. Entonces, como es un rango bastante amplio, diríamos que el cactus de color verde clarito se trata de un organismo eurioico, ¿vale? Sin embargo, para el cactus de color verde clarito, es mucho más estrecho. En vez de vivir entre 50 y tantos y 80 y tantos, solo puede vivir entre 70 y 80. Es un rango mucho, mucho, mucho menor. Entonces, por lo tanto, el segundo cactus sería un cactus de tipo estenoico, ¿vale? Para la temperatura. Vale, pregunta Martín que ¿por qué le baneo por copiar un Padre Nuestro? Estamos, Martín, en biología, es una asignatura científica y por lo tanto la religión, como es algo que en la ciencia no lo avala porque no hay evidencias científicas de ella, tiene que estar fuera de nuestro streaming, ¿vale? Entonces es un poco, has hecho un copy-paste ahí que ha acumulado el chat, así que no es el lugar para plantearlo,
Así que pues por eso te hemos baneado 10 minutillos para, bueno, para que reflexiones. Que no se puede copiar de cantidad de textos tan grandes. Así que seguimos. Vamos con... Bueno, y además también cuando vimos estas cosas en clase hicimos un ejercicio en el que con esta distribución de los cactus os hacía una serie de preguntas. Os preguntaba pues eso, pues quién tiene mayor rango de tolerancia, cuál es estenoico, cuál es eureoico, qué pasa a la temperatura de 65, quién vive, quién no está, ¿vale? Esto lo revisáis porque, bueno, pues porque puede ser importante también para analizarlo. Seguimos pues. Además, como habéis visto, para los factores abióticos, que son, os los marco aquí, los más importantes, hay muchísimos factores abióticos, pero los más importantes son la temperatura, la humedad, la luz, la salinidad y la presión. En principio, esos factores abióticos, para adecuarse los seres vivos a ellos, para poder vivir mejor en esos factores abióticos, sufren una serie de adaptaciones, ¿vale? Que son simplemente modificaciones que adquieren en el ADN a lo largo de la evolución que les permiten adaptarse a otros ambientes. Por ejemplo, vamos a ver, algún ejemplo que se me ocurra así rápido. ¿Por qué los osos polares están acostumbrados a vivir en las cercanías del océano Ártico? Pues porque a lo largo de la historia han ido desarrollando mecanismos de hibernación, con mutaciones han obtenido quizá capas de grasa más gordas, para poder resistir el gran frío que hace en el océano Ártico y en la zona del Ártico para poder vivir allí. Eso, que durante los miles y millones de años que han ido pasando y ha ido adquiriendo esas características, se llama evolución y son adaptaciones. ¿Por qué? Porque ese oso, que igual hace millones de años no podía vivir en el Ártico porque no tenía la grasa suficiente, ha ido adaptándose al ambiente para poder vivir allí en esas condiciones, ¿vale? Pregunta Alejandro que si hay que saberse las definiciones de temperatura, presión, etc. Bueno, hay que saber lo que son, ahora lo veremos, ¿vale? Fijaos, como decía Alejandro, aquí os describo qué es la temperatura. Bueno, pues todos sabemos lo que es la temperatura. La humedad quizá no, ¿vale? La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. La luz, pues simplemente la radiación que nos llega del sol. La presión, pues es la cantidad de agua o aire que tenemos encima en un determinado momento. Y la salinidad es la cantidad de sal disuelta en un líquido, ¿vale? Ay, perdón, que no lo estabais viendo. En principio, aquí os he puesto, pues, primero, pues, qué es la temperatura o qué temperaturas podemos aguantar los humanos, ¿vale? Y luego qué, bueno, humanos o organismos. Y luego, además, algunos ejemplos de adaptaciones a ese tipo de factor abiótico. Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Poco a poco. En principio, por ejemplo, para la temperatura, pues para la temperatura, aparte de tener más grasa o más pelo o lo que sea, una de las principales adaptaciones es que hay seres vivos, como ya vimos en el tema de vertebrados, que son poiquilotermos, lo que antes conocíamos como sangre fría, pero también hay animales homeotermos, o de sangre caliente, ¿vale? Que sí que pueden regular su temperatura, ¿vale? Esto no es más que una adaptación a este tipo de factor abiótico. Para la humedad, en zonas donde hay poca humedad, las plantas generalmente, por ejemplo los cactus, ganan mecanismos para poder sobrevivir mejor. En este caso, uno de los mecanismos que tienen para perder menos agua en zonas con poca humedad es la reducción del tamaño de la hoja, ya sea con hojas más pequeñas o incluso haciéndose espinas como los cactus. O por otro lado, que los insectos, para evitar esa pérdida de agua, tienen la cutícula. Seguimos. A ver, que estoy leyendo el chat un momentillo. Vale, pregunta Nayara si hay que saber esa definición de adaptación. Hay que saber lo que es una adaptación, ¿vale? En principio deberíamos saber lo que es una adaptación y qué implicaciones tiene. Vale. Elena pregunta que si la relación biótica hay que sabérsela. No hemos llegado todavía a la relación biótica. Cuando lleguemos te contesto, ¿vale? Pero en principio, ¿a qué relación biótica te refieres? O sea, hay que saberse lo que es una relación biótica, pero su propio nombre implica relación biótica, relación entre bios, relación entre seres vivos, ¿vale? Biocenosis con biocenosis. Seguimos. Adaptaciones para la luz. Pues por ejemplo, un ejemplo de adaptación a la luz es que los acebos, como les llega muy poquita luz, porque primero en Cantabria pues no nos pega tanto el sol o está más nublado que otras regiones, tiene que captar más luz y además, como los acebos suelen vivir en el fondo de los hayedos y los hayedos les tapan la luz porque hacen un techo de hojas, tienen que tener mucha clorofila para compensar esta falta de luz, ¿vale? O por ejemplo,
las aves nocturnas, las aves, por ejemplo, este mochuelo, este búho, para poder cazar por la noche, ha tenido que adaptarse a tener unos ojos mucho, mucho, mucho más grandes para poder ver mucho mejor en la oscuridad, ¿vale? Esto es otro ejemplo de adaptación que tenemos, que podemos hablar para la luz. Y finalmente hablaríamos de la presión, que es simplemente la cantidad de oxígeno. Os ponía un ejemplo el otro día, bueno, en clase no sé si lo llegué a poner, bueno, en alguna clase sí, yo creo. Bolivia es un país que está súper alto, está en los Andes, y La Paz, su capital, está casi a 4.000 metros de altura. A 4.000 metros de altura hay mucho menos aire encima de ti, hay mucho menos oxígeno, la presión es mucho menor. Entonces, cuesta mucho más respirar. ¿Qué pasa? Que la gente de La Paz, los jugadores de fútbol de La Paz, pueden jugar al fútbol en La Paz perfectamente porque sus cuerpos, sus glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a la sangre, están adaptados a esa ausencia de oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando van jugadores de Madrid? Por ejemplo, si va el Real Madrid o el Barça a jugar allí a La Paz, ¿qué va a pasar? Pues que como están acostumbrados aquí a vivir al nivel del mar, sus glóbulos rojos no están acostumbrados a tan poco oxígeno. Entonces van allí y se cansan mucho más rápido. Entonces dando una ventaja, lógicamente, a los jugadores de Bolivia. Porque sus cuerpos sí que están adaptados a esa falta de oxígeno, ¿vale? Pues esto que ocurre con los bolivianos y lógicamente con las personas que están criadas y que viven en grandes alturas, también ocurre con, por ejemplo, pues con los aves que viven mucho más alto, que tienen que tener corazones más grandes, o por ejemplo, un caso también es de los peces del océano, de la zona abisal, batial. Esos peces viven a muchísima profundidad. Si fuesen redondos, se aplastarían. Por lo tanto, tienen que ser planos con una estructura muy muy fuerte para soportar esas grandísimas presiones que hay en el fondo del océano por la presión hidrostática. Vale. Vamos a ver alguna pregunta. Vale. Dice Dubán que Madrid no está al nivel del mar. No está a nivel del mar, pero está, no sé si estarán a 500 metros, está en la meseta. 500 metros comparado con los 4.000 de Bolivia, pues a nivel de la cantidad de oxígeno es bastante sustancial. Así que bueno, ya hemos visto algunos de los factores abióticos, ¿vale? Perdón, nos queda la salinidad. La salinidad simplemente es el factor abiótico, que es la sal disuelta en el agua. Como sabéis, hay ecosistemas de agua en los que hay agua dulce y agua salada, ¿vale? El mar es agua salada y los ríos son agua dulce, por ejemplo, ríos, lagos, etc. Hay peces adaptados con adaptaciones para el agua dulce, como por ejemplo la trucha, y hay peces adaptados al agua salada, como por ejemplo la lubina. Pero hay un caso muy específico de peces, que son, por ejemplo, el salmón y la anguila, que tienen mecanismos para poder adaptarse y vivir en ambos ambientes, ¿vale? Y ya está. Pregunta Lidia si hay que saberse estas definiciones o solo el nombre. Hay que saberse un poco... No os voy a pedir nunca esto como tal, ¿vale? Nunca os voy a pedir esta diapositiva que me la escribáis al dedillo, pero tienes que saber que si te pongo un ejemplo de adaptación, pues que sepas asociarla a temperatura, humedad, luz, presión o salinidad, ¿vale? Eso sí, que la sepas relacionar, pero no que te lo aprendas de memoria la frase, no, eso no lo quiero, ¿vale? Que os sepáis algún ejemplo de adaptaciones, pues eso sí me interesa. Pero que me digáis lo que os he puesto aquí en la diapositiva, pues en principio no. Pero sí relacionar el nombre con lo que es, ¿vale? Seguimos. Vale. Aquí vamos ya a hablar de las relaciones bióticas, ¿vale? Ya hemos visto los factores abióticos, los factores sin vida, y vamos ahora con los factores bióticos, los factores con vida, que son las relaciones entre seres vivos. Voy a explicarlas ahora, pero si cuando estéis estudiando hoy, bueno, no sé si estudiaréis mucho después de esto, pero bueno, o mañana, si alguna o sí tenéis dudas, podéis estudiar de los apuntes y del PowerPoint, pero también podéis ver el vídeo que tengo sobre relaciones bióticas, ¿vale? Aquí os hago un poco de spam para que me deis visitas, da igual porque no lo monetizo, ¿vale? Pero bueno, creo que lo explico bastante bien y creo que queda bastante claro. Así que si alguno tiene dudas sobre las propias relaciones bióticas y no le queda nada claro con lo que hemos visto en el... vamos a ver ahora en el PowerPoint y están los apuntes, pues en principio puede ver el vídeo las veces que quiera y a la velocidad que quiera para contestar sus propias dudas. Vale, me dice Martín que si puedo mirar el Classroom. Pues sí, pues buena idea, gracias por recordármelo. Mira, ha preguntado Juan. Juan, perdona por leerte tan tarde. Juan pregunta que no tiene clara diferencia entre hábitat y nicho ecológico. Lo voy a repetir una vez más, sin problema.
El hábitat es solo el área donde vive un organismo. Si un zorro vive en el bosque de allí de Castañeda, pues el hábitat del zorro es ese bosque. Pero el nicho ecológico es ese área donde vive, ¿vale? El hábitat, pero también lo que come ese zorro en ese bosque. Con quién se relaciona en ese bosque. Si se come algún pájaro en el bosque. Si algún águila se lo come, ¿vale? Todo. O cómo se adapta ese zorro a las bajas temperaturas. Todo lo que corresponde a la vida de ese animal en el ecosistema, ¿vale? Eso es el nicho ecológico. Y el hábitat es solamente el área donde vive, ¿vale? La zona. Vale, y en primero C no ha contestado nadie. Genial. Pues seguimos. Entonces, relaciones bióticas. Repito, podéis ver el vídeo si tenéis más dudas, pero bueno, las voy a pasar a explicar ahora. Vamos a ver. Bueno, esto es lo que estábamos viendo. A ver, Importante. Las relaciones bióticas pueden ser de dos grandes tipos. Pueden ser intraespecíficas y pueden ser interespecíficas. Intraespecíficas significa que es entre individuos de la misma especie. Dentro, ¿vale? Dentro de la misma especie. Sin embargo, las interespecíficas, entre miembros de especies diferentes, ¿vale? Aquí con los dibujos espero que quede más o menos claro. Y además, dentro de cada una, ¿vale? Dentro de las intraespecíficas y dentro de las interespecíficas, hay diferentes tipos de ejemplos, ¿vale? Y los vamos a ir viendo ahora uno a uno. Vamos a ir primero, con las intraespecíficas, ¿vale? Es decir, entre miembros de la misma especie. Hay dos grandes tipos. Por un lado tenemos la competencia, como lo veis aquí, ¿vale? Que son situaciones en las que dos organismos de la misma especie compiten entre sí por un determinado recurso, ¿vale? Imaginaos, un ejemplo que os puse en clase. A mí me gusta la pizza, a mi hermano le gusta la pizza. Si un día vamos por ahí y queda solamente un cacho de pizza en la mesa, los dos vamos a ir a por el cacho de pizza. Eso es una competencia porque está mi hermano y yo, que somos de la misma especie, ¿vale? Además del mismo apellido, que vamos a competir por el mismo recurso, por la misma comida, ¿vale? Relación de competencia. Pero os ponía también el otro caso que también podía haber relaciones de cooperación, ¿vale? En verde clarito. ¿Qué significa cooperación? Pues que los dos miembros de la misma especie se ponen de alguna forma de acuerdo para ganar un bien común. Y os ponía el ejemplo. Imaginaos, repito, a mi hermano y yo nos gusta mucho la pizza, pero mi madre solo quiere comprar una pizza, ¿vale? Poneros que mi madre, estamos por ahí de vacaciones, lo que sea, y solo quiere una pizza. Pues mi hermano y yo nos vamos a poner de acuerdo para convencer a mi madre de que compre más pizzas, ¿vale? De que nos deje comer más pizzas, ¿vale? Eso es una relación de cooperación, porque mi hermano y yo, que somos de la misma especie, nos ponemos de acuerdo para conseguir algo que nos beneficie a los dos. Eso es una relación de cooperación, ¿vale? Entonces, en las relaciones intraespecíficas, dos grandes tipos, de competencia y de cooperación. Y además de la cooperación, hay cuatro tipos, que son familiares, sociales, coloniales y gregarias. Y vamos a ir viéndolas una a una, ¿vale? Las familiares implica que organismos de la misma especie se agrupan para formar una familia y que sea más fácil cuidar a las crías. Los humanos lo hacemos, ¿vale? Nos organizamos en familia, los leones lo hacen, ¿vale? También. Y además, en el caso de los leones, pueden ser monógamas o polígamas. Monógamas implica que hay un macho, una hembra y unas crías, y polígamas implica que hay muchos machos, muchas hembras cuidando a un grupo de crías, ¿vale? En la naturaleza existen los dos tipos de modalidades. Después de las familiares, tenemos las sociales. Las sociales es simplemente que un grupo de individuos trabaja juntos por un bien común, pero la clave aquí es que aunque están juntos, tienen una jerarquía. Es decir, unos mandan más, por así decirlo, sobre otros y no hacen todos lo mismo. El instituto os decía que es un claro ejemplo de una estructura de cooperación social, porque ahí estamos muchas personas metidas y hay diferentes jerarquías. Como os decía, el nivel más mínimo es de vosotros, por encima de vosotros mando yo, por encima de mí manda mi jefe de departamento, Antonio Luis, por encima de Antonio Luis están los jefes de estudios, por encima del jefe de estudios está el director, por encima de la directora, por encima de la directora la consejera o la inspectora, luego la consejera, luego presidente de Cantabria, luego el ministro, bla, 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 ¿vale? Hay una jerarquía, hay un entorno social, hay unos niveles marcados muy claros, ¿vale? En roles y funciones.
En la naturaleza, ¿qué ejemplos tenemos? Pues el ejemplo de las abejas. Lo veremos más adelante, que las abejas pueden ser obreras, pueden ser reinas o pueden ser zánganos, en función de la función que tenga cada una de ellas. Vale. Estoy leyendo, no se ha caído el stream. Elena pregunta si hay que saberse los diferentes tipos, o sea, la definición. Sí, o sea, la definición, no creo que os pida la definición como tal, ¿vale? Hay que saberse lo que es. Yo te puedo preguntar, ¿qué es una relación familiar? O te puedo decir, este tipo de relaciones, dime qué tipo de relaciones, dímelo tú, ¿vale? Pero no os va a pedir nunca la definición exacta. Bueno, o sí, pero no quiero que os aprendáis punto por punto, ¿vale? Quiero que lo pongáis con vuestras propias palabras, ¿vale? Seguimos. Entonces, hemos hablado de las sociales, ¿vale? Que hemos dicho que eran organismos que se juntan de forma independiente y además tienen una jerarquía, ¿vale? Luego tenemos las coloniales, que un claro ejemplo son los corales, y son organismos que se juntan, ¿vale? Que la clave de estos organismos es que al ser coloniales es que viven todos juntos y además están unidos unos a otros, ¿vale? Están unidos entre ellos y no pueden separarse, ¿vale? El caso del coral es este caso, lo veremos a continuación. Y por último, el último tipo de relaciones de cooperación, tenemos las gregarias, que es simplemente que un grupo de individuos se agrupa para hacer algo, pero que luego cuando acaba de hacerse algo se separan, ¿vale? Una banda de pájaros, un banco de peces, los humanos, ¿vale? Que nos podemos juntar para hacer un trabajo grupal y luego cada uno por su lado, ¿vale? La diferencia con las coloniales es que las coloniales están siempre unidos y no se pueden separar. Y la diferencia de las gregarias con las sociales es que las sociales tienen una jerarquía, ¿vale? Dice Gael que como los siameses. Pues en parte sí, ¿vale? Las colonias de coral son siameses porque son individuos que están todos pegaditos y no pueden separarse. Entonces, estas son las relaciones intraespecíficas. Como os decía, competencia, pues por ejemplo, dos ciervos que compiten por una pareja. Los leones, pues se juntan varias leonas y varios leones para criar una serie de crías de forma más fácil. La social, pues las abejas, que se distinguen con una jerarquía porque no hace lo mismo una obrera que una reina que un zángano. Luego tenemos los coloniales, fijaos, esto es un coral. Aquí podéis ver que cada una de estas cositas es un pólipo, viven unidos, ¿vale? Una estructura calcárea y por eso es una estructura que llamamos colonial. A diferencia de la siguiente, que es la gregaria, que viven libre y se agrupan porque quieren conseguir una determinada ventaja. Vale, seguimos. Entonces, ya hemos visto las relaciones intraespecíficas. Vamos a ver ahora las interespecíficas, es decir, las de entre miembros de especies distintas. Hay estos 6 tipos de relaciones interespecíficas. Vamos a ir viendo cada uno, ¿vale? El primero, la competencia. Pues igual que la competencia anterior. Dos individuos de especies distintas compiten por algo, ¿vale? Simplemente. Luego tenemos la depredación. Esto implica que un individuo, un organismo que se llama depredador, se come a otro que se llama presa, ¿vale? Yo me como a otra cosa, pues lo que me estoy comiendo es la presa y yo, que soy el que se lo come, es el depredador. Luego tenemos el mutualismo, que es una relación interespecífica en la que ambos salen beneficiados, ¿vale? Tanto uno como otro obtienen un beneficio y además es de forma no permanente ni obligatoria. Y obtienen un beneficio mutuo. Y aquí os quería decir un tipo específico de mutualismo, ¿vale? El mutualismo es que los dos obtienen una ventaja. Pero hay un tipo muy específico de mutualismo que es la simbiosis. La simbiosis es el mutualismo porque los dos obtienen una ventaja, pero la diferencia con el mutualismo es que no se pueden separar, ¿vale? Vamos a ver, un ejemplo de mutualismo es un pez payaso. Un pez payaso en una anémona, ¿vale? Vive en una anémona. Un momentín, vale. Vive en una anémona. Bueno, vamos a ir viéndolo. Aquí. Fijaos. Ahí no lo estáis viendo. Bueno, da igual, os lo explico de palabra. Un pez payaso vive en una anémona, ¿vale? Y el pez payaso, la anémona le da protección y esa anémona se alimenta de los restos que puede dejar ahí el pez payaso. Entonces los dos se benefician, pero en cualquier momento cada uno se puede ir por su lado. Sin embargo, en la simbiosis, los dos organismos están vivos y si no estuvieran vivos no podrían vivir, ¿vale? Un líquen, que es una simbiosis entre un hongo y una alga unicelular,
tienen que estar siempre unidos porque de otra forma no podrían vivir, ¿vale? La diferencia entre el mutualismo y su caso específico de la simbiosis es que en la simbiosis no pueden vivir por separado y en el mutualismo sí, ¿vale? Bien. Después tenemos el inquilinismo. El inquilinismo es muy fácil, es que algo vive dentro de la estructura que ha hecho otra cosa o otra estructura y está ahí sin perjudicarle, ¿vale? Entonces, ¿el beneficio cómo es? Pues el que vive dentro de esa estructura se beneficia y al otro le da igual. Por ejemplo, un cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño vive dentro del caparazón de un cangrejo, no, de un caracol que lo ha abandonado, ¿vale? Entonces, el caracol ese no sabrá ni que existe su caparazón, porque ya lo ha dejado por ahí abandonado. Pero el ermitaño, sin perjudicarle al otro, se mete dentro y obtiene un beneficio. Y ya por último tenemos el comensalismo y el parasitismo, ¿vale? El comensalismo es que un organismo se alimenta de los restos que deja otro organismo, ¿vale? ¿Qué implica? Pues implica que el primero, el que se come los restos, obtiene un beneficio y al otro le da igual, porque imaginaos, bueno, ahora os pongo un ejemplo, ¿vale? Y lo entenderéis mejor. Y ya os explico rápido, el parasitismo. El parasitismo es que un organismo está llamado parásito, vive aprovechándose de otro, ¿vale? Al que le causa, y sobre todo es muy importante, al que le causa un perjuicio, ¿vale? Le causa en vez de un beneficio, lo contrario, ¿vale? Le causa un mal efecto sobre esa persona. Por ejemplo, las garrapatas, ellas se benefician de ti chupándote la sangre, pero te perjudican a ti. ¿Por qué? Porque te chupan la sangre y te pueden transmitir enfermedades como la enfermedad de Lyme, ¿vale? Vale, genial. Pues seguimos. Un ejemplo claro de competencia puede ser pues, los ñus y las cebras compitiendo por la misma paja en el desierto. Una depredación, pues unos lobos comiéndose a esto parece una cierva, una venada. El mutualismo, pues el caso que os he puesto del pez payaso. El ermitaño del que ya hemos hablado. O el comensalismo, que como veis esto es un tiburón al que se le han pegado diferentes peces. Estos se llaman peces rémora, que lo que hacen es que el tiburón come y lo que le sobra al tiburón se lo comen los peces rémora. Entonces, los peces rémora se alimentan de esos restos de la comida del tiburón y al tiburón, como ya no le sobraba, pues le da igual. Y por último, el parasitismo, pues un ejemplo de parasitismo es una garrapata. Hicimos un ejercicio en el que yo os daba la descripción de esa relación biótica y me teníais que decir primero si era intra o interespecífica, qué tipo específico era y además si se beneficiaba, si se perjudicaba o si le daba igual, ¿vale? Por ejemplo, pues un halcón que caza una paloma en la ciudad, pues vimos que es una relación como es entre un halcón y una paloma, son especies diferentes, por lo tanto es interespecífica. ¿Qué más? Como es un halcón que caza una paloma, es un claro caso de depredación, ¿vale? Y además, el halcón sale beneficiado porque se está comiendo una paloma, pero la paloma, como se la están comiendo, sale perjudicada, ¿vale? Entonces, la relación la poníamos así, con un más barra menos. Y luego, bueno, pues ahí vimos unos cuantos más ejemplos. Y en algún caso en el que uno se beneficie y el otro le da igual, pues poníamos más y cero, ¿vale? Bien. Y ya pasamos a los flujos de materia y energía. Os comentaba que los seres vivos necesitan sí o sí para realizar las funciones vitales, que son, como deberíais saber, nutrición, relación y reproducción, pues necesitan un flujo constante de materia y energía. Y vamos a ver cómo fluye esa materia y esa energía a través del ecosistema. Fijaos, lo primero que hay que saber es que el ecosistema depende de pues, a quién te comas y cuánta energía utilices, estás en un nivel trófico u otro, ¿vale? Los niveles de ese ecosistema en función de lo que comes se llaman, como veis aquí, niveles tróficos. Y tenemos tres grandes tipos de niveles tróficos, que son, en la base de todo, los descomponedores, que son organismos heterótrofos, que al final se encargan de descomponer restos de otros seres vivos, ¿vale? Y son fundamentalmente bacterias y hongos, ¿vale? Levaduras o lo que sea. Luego tenemos los productores, que suelen ser los vegetales o las cianobacterias, que son organismos autótrofos, ¿vale? Que lo que hacen es la fotosíntesis y con la energía del sol hacen la fotosíntesis y obtienen su propia comida. Insisto de nuevo, son
los vegetales y las cianobacterias. Y por último, arriba del todo, tenemos a los consumidores, es decir, los que consumen al resto, los que se comen a los productores, que son, como hemos visto aquí, heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos, ¿vale? Concretamente de los productores o de otros consumidores, y dentro de los consumidores podemos distinguir tres grandes niveles: los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios, ¿vale? ¿Quiénes son los primarios? Pues son todos los herbívoros, es decir, todos aquellos que se alimentan de los productores, ¿vale? Estos se alimentan de estos. Los secundarios son carnívoros y se alimentan, pues, de los de abajo, de los herbívoros. Y por último, los terciarios son carnívoros que se alimentan de otros carnívoros, ¿vale? Vamos a ver con un ejemplo concreto cómo estos tres tipos de niveles tróficos, ¿vale? Acordaos, en un ecosistema, la energía llega directamente del sol, ¿vale? La energía que necesita un ecosistema para funcionar viene del sol. Esa luz solar la captan las plantas y las cianobacterias, ¿vale? Que son los que consideramos como productores, y lo que hacen es obtener su propia energía, obtener su propio alimento. ¿Qué pasa? Que luego, pues en este ecosistema hay consumidores primarios. ¿Qué hacen los consumidores primarios? ¿Qué son los herbívoros? Pues como son herbívoros, se comen las plantas, se comen los árboles, se comen los arbustos, se comen la hierba, y esa materia, esa energía pasa de los productores a los consumidores primarios. ¿Qué ocurre? Que también hay consumidores secundarios. Un ejemplo de un consumidor secundario es, pues, una serpiente. ¿Y a quién se va a comer a ese consumidor secundario? Pues se va a comer a el conejo, ¿vale? Que es un consumidor primario. ¿Pero qué ocurre en los ecosistemas? Que hay otro nivel por encima, ¿vale? Están los consumidores terciarios, que se comen en realidad, aquí he puesto que se come al consumidor secundario, pero también se come al primario y también se puede comer a los productores, ¿vale? ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Que tarde o temprano todos estos acaban muriendo de una forma u otra. Y esos cadáveres, esos restos de los animales, se los procesan los descomponedores, que habíamos dicho que eran bacterias y hongos que estaban en el suelo. Se aprovechan de esa materia y energía que han soltado esos organismos y la hacen biodisponible para las plantas, para los productores, ¿vale? Cerrándose así el ciclo. Por eso es tan importante el suelo y por eso es tan importante los descomponedores, porque son los que cierran el ciclo, los que pasan la materia de descomposición hasta otra vez a las plantas, ¿vale? Y así se cierra otra vez el ciclo. Vale, ¿alguna pregunta? Voy a ver en el chat de Classroom. Vale, en principio nada más en primero A y nada más en primero C. Muy bien, pues si no hay preguntas, seguimos. Está todo muy calmado ahora. Lo tenéis muy claro por lo que veo. Vale, pues pasábamos a ver ahora las diferencias entre cadena trófica y red trófica. Fijaos, esto de aquí a la izquierda es una cadena trófica. Si os fijáis es muy sencilla. 1, 1, 1, ¿vale? Analiza las relaciones entre niveles tróficos de manera individual. ¿Qué significa? Pues que la madreselva se la come el ratón de campo y el ratón de campo se lo come el zorro. Pero esto es un caso que en la naturaleza no existe, porque en la naturaleza, como os he dicho, en un ecosistema todo está súper relacionado. Están unas cosas relacionadas con otras. Entonces, no tiene sentido que lo hagamos de forma lineal, sino lo que tiene sentido es que lo analicemos como lo que realmente es, una red trófica, ¿vale? A la madreselva, por ejemplo, que aquí solo se la come el ratón de campo, en realidad se la come el ratón de campo, se la come el caracol, se la come la abeja, se la come el saltamontes, etc. E incluso se la come el zorro también, ¿vale? Son casos bastante más complejos. Y aquí pues los tenéis esas relaciones todas puestas. Normalmente, aquí abajo en el ecosistema, en las redes tróficas, se ponen los productores, aquí los primarios, luego los secundarios, luego los terciarios, ¿vale? Pero siempre hay que analizar las flechas una a una para ver de qué tipo es cada uno. Vimos también, pues, que os mandé a analizar este ecosistema. Pues os dije, pues, ¿es una red trófica o una cadena trófica? ¿Qué pasa si se extinguiese el conejo? ¿O qué pasa si se extingue la rana? Pues veíamos que unos iban desapareciendo, otros no, en función de cómo eran sus relaciones tróficas, ¿vale? Y ya por último, vinimos a ver en clase los tipos de ecosistemas, que distinguíamos en los ecosistemas acuáticos, que podían ser marinos o de agua dulce, y los ecosistemas terrestres, que dependían de cómo fuese el clima de esa zona. Vamos primero con los terrestres. Los ecosistemas terrestres se llaman a grandes nivel planetario los biomas, ¿vale? Y los comparábamos en clase como el ejemplo del
del Minecraft y sus biomas. Aquí tenéis los 8 tipos de biomas que hay en el planeta, ¿vale? Aquí los que hay en Minecraft, pero que sepáis que los que hay en Minecraft son en realidad los que también tenemos en la Tierra, ¿vale? Que son la tundra, la taiga, el bosque mediterráneo, el bosque caducifolio, praderas y estepas, selva tropical, sabana y desierto. Y aquí os decía que no se distribuyen al tuntún, sino que se distribuyen en función del clima. Aquí veíamos que en torno al Ecuador se encuentran, bueno, tenemos los trópicos, ¿vale? El del norte, el Cáncer, y el del sur, Capricornio, y finalmente el círculo polar ártico en el norte y el círculo polar antártico en el sur, ¿vale? Entonces, las zonas más allá, más al norte y más al sur de los círculos polares son las zonas frías. Las zonas entre el círculo y el trópico son las zonas templadas. Y finalmente las zonas cercanas al Ecuador son las zonas cálidas. Y por lo tanto donde va a haber los ecosistemas, los biomas de tipo cálido. Aquí, como veis en España, tenemos dos biomas o tenemos dos climas, que es el bosque atlántico y el bosque mediterráneo. Que son, como podéis ver, climas templados, porque están en la zona templada. Pregunta Nayara y Irene que si hay que saberse todos los biomas. En principio hay que saberse que hay 8 en el planeta, que son estos, y además que la tundra y la taiga son biomas fríos, el bosque mediterráneo, el bosque caducifolio, las praderas y las estepas y la selva tropical son biomas de carácter templado, y finalmente la sabana y el desierto son biomas más típicos de climas cálidos y por lo tanto alrededor del Ecuador, ¿vale? Entonces, visto los biomas y los ecosistemas terrestres, pasamos a ver los ecosistemas acuáticos, que pueden ser marinos o de agua dulce. Vamos primero con los marinos. Los marinos son los océanos y los mares, y podemos distinguir varias zonas. La primera clasificación es en función de cuánto se alejen de la costa, ¿vale? Fijaos, tenemos 3 zonas, según cuánto se aleja de la costa. Si está en la costa, es decir, si es tierra firme, lo llamamos tierra emergida. Si está justo encima de esa estructura que llamamos el talud continental, ¿vale? Que es una zona en la que el mar no baja mucho de profundidad, no creo, ¿vale? Es una zona que el mar es somero, bueno, no muy somero, pero no baja mucho la profundidad. A esa zona la llamamos la zona nerítica, ¿vale? Que es la zona que está encima del talud continental. Y luego, finalmente, tenemos la zona ya mar abierto, que es donde ya baja el talud continental hasta el fondo oceánico, hasta las llanuras oceánicas, que estaríamos hablando de la zona oceánica. Pero también las zonas que son muy profundas, según la profundidad, se pueden distinguir 3 partes. Por un lado, la zona pelágica, que es la zona más superficial, donde llega más luz. La zona batial, que es una zona donde ya llega mucha menos luz y donde viven los peces estos abisales que los conocéis. Y finalmente, donde ya no llega nada luz, es la zona abisal, que también se llama en algunos casos adal, ¿vale? Pero bueno, la zona abisal. Entonces, 2 criterios. Si es según se aleja de la costa, tierra emergida, zona nerítica y zona oceánica. Y si es en vertical para la profundidad, zona pelágica donde llega la luz, zona batial donde casi no llega la luz y zona abisal donde ya no llega la luz. ¿Vale? Perfecto. Ecosistemas de agua dulce. Hemos visto los marinos, vamos a ver los de agua dulce. 2 grandes tipos. Los lóticos, que son aquellos ecosistemas donde el agua está corriente, ¿vale? Donde corre el agua, donde se mueve el agua. Pues que son ríos, torrentes, cascadas, yo qué sé, manantiales, arroyos, etcétera, etcétera, ¿vale? Si el agua se mueve, como en un río, entonces es un ecosistema de tipo lótico. Pero si ese agua no se mueve, y repito con el chascarrillo de clase, si ese agua va lento porque no se mueve nada, va muy lento, hablaríamos de un ecosistema léntico, porque es muy lentico, ¿vale? Porque no se mueve. Ejemplos de estos son pues, los lagos, lagunas, marismas, una charca, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, de nuevo, lóticos, si el agua se mueve, como por ejemplo pues, el río Pas, o lénticos, si el agua no se mueve, como por ejemplo pues, esta laguna de Fuentes Carrionas que tenemos en la cordillera cantábrica. Y que es pues, una ruta muy guapa que podéis hacer. Y ya por último, y ya terminamos casi el tema, tenemos el suelo. El suelo es la capa superficial que está encima de la corteza terrestre. Y es muy importante porque ahí, entre otras cosas, viven los descomponedores, que hemos visto que son cruciales para las redes tróficas, ¿vale? Además, el suelo está afectado por los restos de rocas que lo conforman y además la actividad de seres vivos, pues bacterias, levaduras, las lombrices, etcétera, etcétera.
El suelo, como podéis ver en este dibujo, tiene una serie de capas que se llaman, tiene un nombre particular, que las capas del suelo se llaman horizontes, ¿vale? Y son 5 cuando el suelo está bien formado, que son la 0, la A, la B, la C y la D. Van desde más oscuro y más superficial hasta más claro. Uy, me he pasado. Hasta más claro, ¿vale? La zona más superficial es más oscura y la zona más al fondo, más profunda, es mucho más clara. El horizonte 0 está compuesto pues, de restos de materia, pues eso, pues hojas, algún resto de algún animal, partes de las castañas, por ejemplo, materia orgánica generalmente de los seres vivos, ¿vale? Están en la parte 0. Luego tenemos el horizonte A, que está por debajo del 0, que ya tenemos el humus. El humus no es más que materia orgánica en descomposición, ¿vale? Los descomponedores cogen todo esto, ¿vale? Cogen las hojas, restos de seres vivos, etcétera, y lo transforman en humus, que se acumula en este horizonte A, ¿vale? Repito, el humus es materia orgánica en descomposición. En el horizonte B está compuesto, lo que tenéis aquí, fundamentalmente por sales, ¿vale? Aquí, lógicamente, si llueve, ese agua se va a infiltrar y las sales de toda esa superficie las va a ir, se va a ir yendo hasta el fondo las sales porque van disueltas en el agua y se acumulan en el horizonte B, que son las sales arrastradas por la lluvia. Y por último, el que tenemos aquí, el horizonte C, son los fragmentos de roca madre, ¿vale? La roca madre, que es la bedrock de Minecraft, que está abajo del todo, se acaba rompiendo y esa parte de fragmentos rotos de roca madre es el horizonte C. Mientras que el horizonte D ya es la roca madre sin alterar, que es fundamentalmente la geosfera, ¿vale? Vamos a ver, preguntas. ¿Va a entrar cómo se forma el suelo? Pues no sé si va a entrar, pero entra. O sea, tienes que saberlo más o menos. Ahora te lo explico, Rodrigo. Pregunta Lidia si hay que saber las definiciones de cada O. Entiendo que se refiere a de cada tipo de suelo. Sí, hay que saber cada tipo de horizonte, perdón, qué es lo que es. Si te digo, pues yo qué sé, ¿qué hay en el horizonte C? Pues tú tienes que decir, pues son los fragmentos de roca madre. O si te pregunto, ¿cuál es el horizonte más claro? Pues me dices, pues el horizonte D, ¿vale? Algo así. Sergio sí que sabes lo de los horizontes, eso es. ¿Qué más? Sí, Lidia, hay que saber las definiciones. Y hay que saberse por qué está compuesto cada horizonte. Efectivamente, hay que saberlo, ¿vale? Tampoco es muy complicado, son 4 o 5 palabras. Y a ver... Vale. Y ahora ya, una vez hemos visto lo que es el suelo, de qué horizontes y capas se componen, vamos a ver cómo se forma ese suelo, que lo tenemos aquí. La primera fase es una fase en la que solo hay roca madre, ¿vale? Solo habría horizonte D. Pero con la erosión, ¿vale? Solo hay geosfera, esa erosión, esa lluvia, ese viento, esa nieve, ese hielo, va rompiendo poco a poco esa roca. Al romperse esa roca se forman fragmentos, se forma un polvillo que se va acumulando, como veis aquí, en la parte superficial. Y ya como hay una pequeñita capa de suelo, ya pueden ir las primeras plantas, que suelen ser siempre líquenes, musgos y plantas muy muy pequeñitas, ¿vale? Muy bajitas. Luego, ese suelo se va haciendo cada vez más grande, con la erosión y con las raíces y con todo, y con la formación del humus, se va haciendo cada vez más grande y van plantas mayores colonizándolo hasta el punto final donde tenemos un suelo muy bien formado, con todos sus horizontes y donde ya pueden vivir grandes plantas, ¿vale? Perfecto. Rubén, pues el directo le quedarán como mucho 10-15 minutos, porque estamos ya acabando. Y visto ya cómo se forma el suelo, pasamos a ver solamente los ecosistemas de Cantabria. Aquí, hombre, aunque tenemos muchos tipos y a grandes rasgos podemos distinguir 5, ¿vale? Que es el bosque atlántico, que es fundamentalmente pues, el bosque que tenemos aquí. Tenemos también parte que son praderas y pastos, que os explicaba que eran zonas que aunque antes eran bosque con árboles, con robles, con hayas, debido a pues, la actividad industrial, tanto ganadera como de fábrica de armas, por ejemplo, se talaron muchísimos árboles y se hicieron lo que antes era bosque, pues pasó a convertirse en una pradera, en un pasto, ¿vale? En un prado. Y esa herencia de esa historia es por lo que tenemos nosotros ahora prados, donde tenemos, por ejemplo, nuestras vacas, ¿vale? Pero también tenemos bosques. Pero si veis bosque, es bosque atlántico, y si veis prado, pues pradera y pasto. Luego también tenemos zonas de alta montaña. Por ejemplo, en picos de Europa casi no hay vegetación. Casi no hay vegetación, hace muchísimo frío, hay mucha gelifracción. Entonces esas zonas las consideramos que son ecosistemas de alta montaña. Luego en la zona de la costa tenemos lo que conocemos como litoral, ¿vale? Toda la zona de costa, como os dije, desde Unquera hasta Castro,
eso es la zona del litoral, ¿vale? Cuando fuimos a la Maruca a ver los invertebrados, eso era litoral, ¿vale? Y ese es el ecosistema del litoral. Y por último también, como los seres humanos tenemos tendencia a vivir en ciudades y en pueblos, pues esos ecosistemas que tienen, pues eso, mucho hormigón, tienen casas, hay mucha presencia humana, pues eso se llaman ecosistemas urbanos. Pregunta Sergio si hay que saberse todo eso de los ecosistemas de Cantabria. Sí, hay que saber que en Cantabria existen 5 grandes tipos de ecosistemas. Pero bueno, es muy fácil. Bosque, pues bosque atlántico. Un prado, pradero de pasto. Si es costa, litoral. Y si es alta montaña, pues lógicamente alta montaña. Y si hay un pueblo o una ciudad, pues es un ecosistema urbano. Y como os acordabais, os ponía pues ejemplos pues, de bosques de Cantabria. Esto fue la excursión que hicimos con tercero de la ESO, que es un hayedo, en el que hay hayas. ¿Hay que saberse el haya? Lo vais a preguntar. Sí, hay que saber que un haya tiene un tronco bastante grande, suele ser una corteza gris, y sobre todo que tiene este tipo de hoja. Luego va a venir, fijaos, el avellano. Mirad, el avellano se parece mucho a la hoja, pero la diferencia que tiene el avellano con el haya son dos. La primera, en la hoja. Y es que el haya, como podéis ver aquí, tiene pelillos. ¿Veis los pelillos aquí? ¿Los veis alrededor en el borde de la hoja? Pues la hoja del haya tiene pelillos. Y además es un tronco, suelen ser troncos bastante gordos. Me vais a preguntar también que si hay que saber el nombre. Sí, hay que saber que esta hoja es de un haya, pero no hay que saberse el nombre científico, ¿vale? El nombre científico no. Esto es un haya visto desde abajo. El roble, ¿vale? Esto es un roble. ¿Hay que saberse la hoja del roble? Sí, súper fácil. El avellano, ¿qué diferencia hay? Pues que esta hoja ya no tiene pelillos y que además el tronco del avellano ya no es gordo, sino que son muchas varas, ¿vale? De hecho, del avellano es de donde se sacan las varas para andar o para el ganado o lo que sea. El avellano, ¿vale? El acebo, inconfundible de Cantabria, ¿vale? Seguimos. ¿Qué más? El fresno. ¿Cómo diferenciamos un fresno? Pues por la hoja, porque tiene una hoja compuesta. Fijaos, cada hoja se compone de un palo central y unas hojitas a su alrededor. Fresno, ¿vale? Fraxinus excelsior. Esto, pues fácil. Oso pardo, urogallo, ¿vale? Esto, que no lo acertáis a la primera, que decíais que era una cabra montesa, es un rebeco, ¿vale? Estos los encontramos generalmente solamente en picos de Europa y zonas adyacentes, ¿vale? Si alguna vez vais a picos de Europa, pues es muy probable que los veáis, porque hay un montón de ellos. El primo del rebeco, pero desde más abajo de los bosques, es el corzo, ¿vale? Que ¿cómo los distinguimos? Porque tiene el culo blanco. Cuando veáis algo que se mueve muy rápido por ahí, con forma de ciervo, pero que tiene el culo blanco, corzo, ¿vale? Ya el primo mayor del corzo es el ciervo, que aquí en Cantabria lo llamamos venado. El jabalí. Un zorro, ¿vale? Vulpes. La salamandra, que la podéis ver en muchos sitios, también en picos de Europa la hay. El tasugo o el tejón, que es el meles. O esto que os contaba, que si tenía la cola en V, era un milano, ¿vale? Si veis que tiene la cola en V, sabéis que es un milano. Y luego hay más, pero bueno, no he querido tampoco meteros mucho. Y luego, pues lo que os comentaba, que hay partes en Cantabria que están formadas no por bosques, sino por pastos, ¿vale? Pero esto es porque en estas zonas, pues las personas que vivían aquí hace cientos de años, pues talaron los bosques para o hacer prados para las vacas o para quemar la madera. Y en los pastos vive uno de los animales domesticados en nuestra región, que son las cabras, ¿vale? Cuyo nombre científico es el Bos taurus. Alta montaña, pues bueno, pues simplemente como os podéis fijar aquí, en la alta montaña es todo roca, todo caliza y con muy poquito verde, ¿vale? Viven muy poquitas plantas. La zona del litoral, pues es la zona cercana a la costa, esto es el Abra del Pas, desde la Picota, aquí tenéis el Parque Natural de las Dunas de Liencres, la playa de Liencres, aquí al fondo está Suances, aquí al fondo está el Picos de Europa, ¿vale? Pero la zona cercana a la costa la conocemos como el litoral, ¿vale? Esto es la zona cercana, esto es la Arnía, esto es Covachos, ¿vale? Bueno, pues y esto es, bueno, pues el litoral tiene también parte sumergida, que es donde también viven algunos organismos. Y luego, finalmente, tenemos ecosistemas urbanos, pues que es donde viven las personas, pero que también pueden vivir ciertos pájaros. Por ejemplo, el gorrión es un claro caso de un animal que está muy bien adaptado a vivir en entornos urbanos. O la paloma, o la rata, o los gatos callejeros, ¿vale? Son animales
que están acostumbrados a vivir en ecosistemas urbanos, ¿vale? Están adaptados. Vale. Dice Martín que he dicho cabras. Pues puede ser. Me refería a vacas, ¿vale? Pero también tenemos cabras y ovejas. Vale, pues... pues chicos, con esto yo creo que hemos terminado. Bueno, y por último, acordaos. Cuando hicimos la dinámica del jabalí que te vi, vimos pues cómo representar una serie de datos en una serie de tablas, ¿vale? Que era el efectivo y demás. Bueno, pues hacíamos la representación y veíamos que esto era la capacidad de carga, que veíamos que era un curvo de crecimiento logístico y demás. Bueno, esto es que sepáis hacerlo, ¿vale? Lo hicisteis bien en clase, así que no creo que tengáis problema. No creo que caiga en el examen que os lo mando a hacer, pero bueno, que también tenéis que saber que cómo representar una gráfica y demás, ¿vale? Y que sí, y esto sí que quiero que lo sepáis, si veis que las gráficas, como en este caso, son opuestas, cuando baja una sube la otra y cuando la otra sube la otra baja, es un claro caso de depredador-presa, ¿vale? Así que esto lo vamos a ver mañana con primero A. Y pues nada, ya hemos... Uy, me he salido. Ya hemos terminado el tema. Así que esto ha sido los ecosistemas. 1 hora y cuarto llevamos. Bueno, hemos sido un poco lentos, pero bueno, ya iremos... ya veis que tampoco es para tanto y es bastante más fácil que el tema anterior. Así que espero que estudiéis mucho. Ya sé que es el último examen. Ya lo siento por poneroslo siempre el último. Pero bueno, así lo estudiáis más. Dad el último empujón. Estudiadlo a tope. Y ya, en cuanto no os vais a dar cuenta, ya es verano. Así que nada, cualquier duda que tengáis de aquí al viernes, pues por los pasillos, en el departamento estaré, en la sala de profesores, en el patio, lo que queráis, me preguntáis. Y si no, mañana con primero A tenemos clase. Y pues si no, pues ya hasta el examen que nos vemos el viernes. Así que, pues nada, os leo... vale, pregunta Sergio, que él no estuve, si puede explicar lo de los humanos y los biomas. ¿A qué te refieres, Sergio, con los humanos y los biomas? ¿Te refieres a los urbanos o los biomas de... o los biomas que hay en el mundo? Y si no, Sergio, pues mañana me buscas por este audio y te lo explico ahí. No me quedes callado, que suena muy mal en directo. Así que, pues nada, Sergio, si quieres, si te parece, para no alargar esto mucho más, que nos queremos ir todos a tomar un poco el aire y a cenar, y algunos a estudiar. Yo no, desde luego. Pues nada, nos despedimos aquí. Vale, pues Sergio, quedamos mañana y te lo explico mañana, ¿vale? En un recreo o donde quieras. Así que nada, chicos, oye, pues también quería daros también muchísimas gracias. Hoy es el último streaming ya del curso. Ha sido, sinceramente, un rotundo éxito. O sea, yo contaba con que de los 50 alumnos que somos en primero este año conmigo, fueses a estar, pues yo qué sé, 5, 6 personas viéndome. Y habéis estado hoy no, porque ya se nota que hace bueno, pero otros días habéis estado hasta 35 a la vez o 30 y pico a la vez. Entonces eso ha sido un éxito total. Espero que os haya servido para repasar, para aprender, una forma pues quizá diferente de dar clase. Y nada, pues que nada, que estudiad mucho, que os vaya bien y gracias por estar ahí y haber participado tanto en el chat, porque eso se agradece un montón. Todas las preguntas y todo lo que participáis en el chat, la verdad es que súper bien. Nunca me esperé, os lo digo sinceramente, que esto fuese a tener éxito. Así que lo hacía porque me gustaba, pero mira, os ha gustado también a vosotros y parece que los exámenes os salen mejor si tenemos una sesión de Twitch previa. Así que nada, pues muchas gracias a todos y nada, pues nos vemos mañana. Así que hasta luego, chao.